La guerra civil oculta. En este vídeo diseñaré un marco esotérico y oculto de los significados metafísicos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española sucedió entre el 1936 y 1939. En esa fecha concreta, antes de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron en España dos bandos perfectamente separados. El bando nacional, que se llamó, contra el bando republicano, o también llamado las izquierdas, porque había todo tipo de izquierdas dentro del bando republicano, incluso algunas izquierdas que no eran republicanas, pero bueno, dejémoslo en que habían dos bandos muy diferenciados, muy bien delimitados. Y las claves ocultas de la Guerra Civil Española, que voy a desvelar aquí, son lecturas metafísicas dentro de lo que son las creencias que manifestaron los mismos participantes en la Guerra Civil, y además de ello voy a dar pruebas, nombres y vamos a sacar todas las enseñanzas y vamos a aprender en este vídeo cómo en la historia se repiten patrones que vienen desde el marco oculto de las creencias y que se empiezan a manifestar en esta realidad en forma de guerras o de conflictos. Quédate porque te va a sorprender las conclusiones de este vídeo. Vamos allá. He caminado entre sombras, buscando el fuego divino en mi interior, pero hoy siento que el universo me abre puertas de poder y amor. Para que el vídeo no se haga demasiado largo, voy a comenzar directamente con el 18 de julio de 1936, que es cuando se asesina a Calvo Sotelo. Ese es el inicio oficial de la revuelta, en este caso del general Franco y otros generales, que se alzan contra la República. Llegó un momento de mucha violencia dentro de la República, donde habían pistoleros de ambos bandos, tanto de la parte más derechista como de la parte más izquierdista, que en sus sindicatos, en sus grupos juveniles, se asesinaban mutuamente. Había realmente odio, odio cainita. Y podíamos decir que Calvo Sotelo es asesinado como Caín mató a Abel. En ese momento empieza un antes y un después, porque ese es un asesinato que marca el sacrificio inicial por el cual se desencadena toda la guerra civil, que en principio no era una guerra civil, en principio es un golpe de Estado, ¿vale? Vamos a marcar este inicio. Hay un asesinato, las izquierdas asesinan al líder de la derecha, lo cogen, lo capturan y le pegan un tiro en una cuneta, lo dejan abandonado. Y esto genera la gota que colma el vaso de la paciencia de los generales de derechas que consideran que hay que tomar el poder en la República por la fuerza de las armas y quitar el gobierno, porque ven que el mismo gobierno está implicado en asesinatos de la oposición. Aquí hablaríamos de la ley de polaridad, derecha-izquierda, las dos columnas, y esta ley, esta norma, se había incumplido, porque estaban tan polarizados que uno quería destruir al otro. Entonces, cuando uno quiere destruir al otro, el otro quiere destruir al que le ha atacado. Empieza la guerra civil, el ojo por ojo. Cuando quiere tomar el poder, los generales dan un golpe de Estado, pero lo dan en África, no lo dan en Madrid. Al estar en Melilla, estar allí la gran tropa de élite, que es la Legión Española, están emplazados en África, ellos no pueden tener éxito en el golpe de Estado, no pueden quitar el poder porque el poder está en Madrid, es el centro del poder. Esta es una de las normas clásicas del golpe de Estado. El golpe de Estado se tiene que dar en el centro del poder, no se puede dar en la periferia. No puede haber un golpe de Estado en Melilla, porque Melilla no tiene el poder centralizado. El golpe en Madrid fracasa, el golpe en Melilla tiene éxito, pero como golpe de Estado no puede ser exitoso. Así que, ¿qué pasa? Que al no haber un cambio de poder por la fuerza, empieza una guerra civil. Ahí es donde oficialmente dos bandos tienen que matarse hasta que uno sea el vencedor. Ahora vamos a irnos a la guerra angelical. La guerra en los cielos, con la rebelión de Lucifer y con los ángeles al mando de San Miguel, el arcángel líder de los ángeles leales a Dios. Tendríamos a San Miguel, arcángel, y a Satanás o a Lucifer primero como el
líder de las huestes del infierno, o en ese momento las huestes rebeldes, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos la primera guerra civil. Es en el cielo, aparece en el Génesis de la Biblia y establece un patrón. Primero hay unos rebeldes que se quieren separar de la unidad. Estos rebeldes, luciferinos, están guiados por el líder del pensamiento crítico y la libertad. Pero es una libertad mal comprendida, porque es una libertad sin responsabilidad. Es una libertad en la que yo me quiero independizar de la unidad de Dios, del mando-gobierno de Dios. Sin embargo, todos los dones separados de la unidad pierden el sentido. Aquí veríamos la disolución de los valores. Por ejemplo, los anarquistas, en la Guerra Civil Española, estarían ubicados en la parte luciferina, rebelde, que quería la libertad como bandera anarquista, la libertad sin pertenecer a la unidad. Y al quitar la libertad dentro de la responsabilidad y de la unidad, te vuelves irresponsable. Al ser irresponsable, la anarquía no puede funcionar sin un orden divino, porque entonces se convierte en oscura. La libertad se convierte en su versión invertida, que es caótica, que es previa a la luz. Es la oscuridad primigenia anterior a la luz, es decir, un caos. Y en la misma experiencia anarquista se demuestra por sus hechos que fueron muy caóticos. Tuvieron guerras civiles dentro del mismo bando republicano, donde se enfrentaron comunistas contra anarquistas, o en Cataluña se llegaron a tirotear los anarquistas contra los nacionalistas catalanes, de Lluís Companys, y hubieron estos constantes rifirrafes entre las izquierdas, porque los anarquistas han metido la libertad como su dios ídolo, y este dios ídolo caído, invertido, oscuro, y es en el fondo caótica. Ese caos no ha podido envolver un movimiento popular porque en sí misma lleva el caos, con lo cual el caos no se puede ordenar. Por eso los comunistas del Partido Comunista, que sí traían un orden que venía de Moscú, de Stalin, ese orden comunista, estatista, era completamente incompatible con el caos anarquista. Por eso no se llevan bien y nunca podrán llevarse bien. Y después tenemos otro bando dentro de las izquierdas, de la parte rebelde, porque aquí se cruzan los conceptos. Franco es el rebelde, porque el orden era el republicano. El que da el golpe de Estado es Franco. Oficialmente los rebeldes son los nacionales. Aquí se cruzan los conceptos y el orden primordial sería la república y los rebeldes la parte de derechas. La parte nacionalista es la que dice no queremos esta república, nos rebelamos ante este orden. Pero si este orden ya no es un orden y es un caos, porque se matan a los líderes de la oposición, se queman iglesias, hay revueltas constantemente y tiroteos, este ambiente de violencia permite decir que la república ya no existía, ya estaba destruida, ya no había un orden, es decir, había un caos. Franco se rebela ante el caos, pero esta es la visión que tienen los nacionales. Para los nacionales y los franquistas, ellos vienen a traer un orden que a lo mejor sería la dictadura de Primo de Rivera o una dictadura militar como las anteriores que se habían vivido en España, y venían a restaurar el orden de una república que no podía y no quería mantener el orden, sino que iban a la subversión y a la revolución como la Rusia de los comunistas de Stalin. Sin embargo, para las izquierdas, los rebeldes eran los nacionales y, digamos, la izquierda más moderada, hablaríamos del PSOE o los socialistas, que eran la izquierda menos extrema, la parte más central, aunque en esa época no existía el centro fue destruido, no era posible el centro, el equilibrio se había devastado a nivel metafísico de tal manera que era imposible estar centrado en esa época. Los socialistas también se habían radicalizado, pero bueno, digamos que la parte izquierda más democrática. La parte izquierda más democrática estaba en un momento en el cual ellos querían establecer un orden, porque ellos tenían el gobierno, y no podían contener a la izquierda extrema. Los socialistas no podían contener a los anarquistas, no podían contener a los comunistas, y realmente tenía muy poca fuerza. Entonces esos socialistas moderados no se les oía. Ellos sí que veían a Franco como el rebelde y ellos como los portadores del orden. Entonces aquí veríamos una parte que también se cruza, que es los socialistas republicanos que mantenían el control del poder del gobierno, no podían entender que un general o un grupo de generales de derecha católicos se les alzaran contra ellos, ¿vale? Entonces, ellos eran los rebeldes, la parte luciferina sería
la parte franquista, y ellos serían la parte luminosa, la parte de orden, que estaría centrando y queriendo centrar una república que se desbordaba por la izquierda y se desbordaba por la derecha. Así que vemos que tanto la parte franquista se le juzgaba como rebelde y luciferina, y a la parte de izquierdas también se le asignaba la parte luciferina rebelde. En la parte izquierda tendríamos al Partido Comunista. Evidentemente, la parte comunista era anticatólica, anticristiana, y también esto lo podremos ver en historias anteriores como las guerras carlistas, donde los isabelinos también se nombraban hijos de Luzbel, tenían un gran cántico también a la hora de matar carlistas, y los carlistas estaban también en nombre de Dios y eran de Cristo Rey, con lo cual mataban a las hordas de Lucifer. Y bueno, aquí ha habido en España unas guerras civiles muy marcadas por su espíritu católico, porque son una población muy católica desde hace 2000 años, con lo cual es imposible quitar estos rasgos culturales, y las guerras civiles lo reflejan en toda su crudeza. Pero bueno, volvamos a la guerra civil. Tenemos al Partido Comunista también intentando imponer el orden estalinista, que es un orden proletariado, es un orden piramidal, es un orden, en este caso, de la subversión, que se vuelve Torre de Babel. Porque el comunismo es Torre de Babel, es decir, queremos crear una humanidad sin Dios y que llegue hasta el cielo, es decir, que tenga plena potestad sobre la vida, la muerte y las decisiones sobre el todo. Por lo tanto, son regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios alcanzan a Dios como una gran Torre de Babel, quieren construirla hasta el cielo y anular la posibilidad de que un Dios trascendente metafísico tenga permanencia en el mundo. Quieren callar todas esas voces, por eso prohíben a la Iglesia. En Rusia estuvo muy censurada la Iglesia y evidentemente esto lo hacen porque les están ocupando el mismo territorio metafísico. Todos los totalitarismos quieren establecer al Dios Estado ídolo, que es un Dios idolatrado, que ellos establecen como una cúspide de burócratas que son del partido único, y a partir de ahí desciende toda la población en una especie de pirámide. Esto también sucede hoy en día en Corea del Norte. Corea del Norte es el mejor ejemplo de lo que te estoy diciendo, que es un dios faraón que también tiene su propia metafísica, que bajó de una montaña, y toda la mitología metafísica y esotérica religiosa como ídolos paganos que tienen los emperadores faraónicos de Corea del Norte bajo el régimen comunista. Crean una pirámide, es una pirámide de esclavos. Por eso el régimen de Corea del Norte es lo más parecido a Egipto, es lo más parecido a Nimrod, es decir, es lo más parecido a Babel, a la ciudad sin Dios que se construyó después del diluvio. Pero bueno, no nos vamos tan lejos, vamos a quedarnos en la Guerra Civil Española. Y luego tendríamos la parte de la derecha. La parte de la derecha estaba imbuida por el espíritu de las cruzadas. De hecho, se le llamó la Cruzada de Liberación Nacional. Desde el bando de la derecha, desde el bando nacional, Franco imbuyó de cristianismo y de cruzada espiritual la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque él sabía que invocando el nombre de Dios iba a ganar. Se declaró la Cruzada Nacional. La Cruzada Nacional era Cristo como capitán de los ejércitos y Santiago el Apóstol, que también es patrón de España, era invocado constantemente como uno de los guerreros más de la cruzada contra las hordas de Lucifer, en este caso los rebeldes rojos. Por eso se les asigna los colores rojos y negros a la parte de la izquierda, aunque también la extrema falange que llamaríamos ramirista, que serían falangistas radicales, ateos, estos falangistas rojinegros también tenían en la bandera de la falange los mismos colores que la anarquía. Por eso dicen que los extremos se tocan. La parte más extrema de la falange, digamos más ligada al campo, ligada a los trabajadores, obrerista, eran falangistas, nacionalistas, unidos al fascismo. El fascismo era un movimiento ateo, no era un movimiento religioso. Ese es el fascismo de Mussolini o de Hitler, también el nazismo. Era también un totalitario anticristiano que creó también una pirámide que quería desbancar a la cruz por la cruz de la esvástica. Es decir, era como una especie de comunismo, en el sentido metafísico era lo mismo, una pirámide donde unos pocos burócratas con una cúspide, que son dioses faraones porque su palabra es ley, cuando su palabra es ley y no hay una constitución que marque la ley, ahí es donde estamos hablando ya de totalitarismo y donde estamos entrando en los dioses faraones, pirámides y estados ídolos, que se convierten en la idolatría del Estado, ¿vale? Estatolatría se llama, o totalitarismo del Estado. Me da igual que sea de
corte nacionalista como Hitler o de corte comunista como Stalin. El funcionamiento y la arquitectura es exactamente el mismo. Volviendo a las cruzadas, tendríamos que Franco invoca al inconsciente colectivo católico nacional conservador de un espíritu de revancha, de celo y de vigor, de mucho coraje. Fueron muy valientes en muchas de las escenas en las que, como en el Alcázar de Toledo o en otros episodios de la Guerra Civil, se defendieron con mucha fe, incluso practicando milagros. Hubieron varias escenas milagrosas, como que de un puchero de comida empezaban a sacar platos y platos y platos, y ese puchero nunca se acababa, como los milagros de los panes y los peces. Y ellos ahí entendían que la Virgen o que Dios o que Jesús les estaba asistiendo con milagros. Entonces, vamos a hablar también de la figura del Cordero, porque los ejércitos del cielo van detrás de un Cordero. El Cordero es la figura sacrificial, es Jesús, Jesús es el Cordero. El Cordero principal que tuvieron en el bando nacional fue José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera fue alzado cuando fue asesinado el 20 de noviembre del 36 como el ausente. El ausente se le llamó porque no se sabía dónde estaba. Era el ejemplo del hombre culto, del hombre que quería la conciliación, ya que murió de una forma conciliadora. Hizo gestos cristianos, como por ejemplo regalarle el abrigo suyo al mismo que le iba a asesinar, al mismo soldado que le fue a pegar el tiro. Él le hizo un regalo antes de morir. Toda esta entrega cristiana, todo este pensamiento de voy a morir orando por la paz de España, porque no haya más muertos, que yo sea la última sangre, es metafísicamente invocar al Cordero de Dios en forma de hijo sacrificado por la paz y la comunidad entera. Este sacrificio de José Antonio, llevándolo prácticamente a la idea de la santidad para los nacionales, casi que lo consideraban un santo de Dios, pues fue el abanderado de los ejércitos, de la parte nacional. Por tanto, vemos aquí el ejemplo de que en la escatología cristiana tenemos en el Apocalipsis como el Cordero de Dios es el que lleva las huestes del ejército del cielo, que aplasta al ejército del mal. Hablemos ahora de la batalla angelical y de cómo el bando de la luz y el bando de la oscuridad se enfrentan y cómo termina la historia. Creas o no creas en Dios y creas o no creas en todas estas historias, tómatelo como una parábola, como un ejemplo metafísico, es decir, un ejemplo de que hay cosas invisibles que están operando, que son las creencias de cada persona a la hora de tomar acciones de vida o muerte. Cuando tú estás en la vida y en la muerte, es muy posible que empieces a rezar, aunque tú no hayas creído de forma racional. Vas a tener un momento de miedo en el que digas, si hay un Dios, por favor, escúchame, porque te suplico que no se muera mi mamá, que tiene una enfermedad. Estas cosas pasan de vez en cuando en la vida, ¿vale? Entonces, permítete dudar de todo y permítete el momento de plantearte esta idea. ¿Y si las creencias que tienen tanto unos como otros interfieren en el mundo real y si lo llevas a las armas, están operando constantemente? Por supuesto que sí. Así es como te digo que Dios es real y las creencias están en la mente y están en los corazones de las personas que usan armas y que usan dinero. Por lo tanto, ni las armas ni el dinero tienen el poder, sino las creencias que manifiesta la persona que tiene acceso a las herramientas, como armas y como dinero. Todas las lecturas de la historia hay que volverlas a mirar desde el prisma de las creencias, no desde el prisma de lo material, porque hay algo previo a lo material, que es la creencia de las personas que utilizan lo material. En la guerra de la luz y la oscuridad en el cielo, Lucifer, con sus dones y su belleza, es decir, con los mejores dones de la creación, es el más potente de toda la creación bajo de Dios, se quiso independizar y convenció a un tercio de los ángeles, convenció a una gran parte de los ángeles con sus dotes, carisma y sus buenas palabras. Les prometía a los ángeles un cielo mejor que el cielo, un cielo más justo, más igualitario, sin un Dios Padre ausente que a veces no estaba, simplemente que manifestaba su carisma a través de Lucifer. Y Lucifer era el más cercano a Dios, pero los demás ángeles no estaban tan cerca de Dios, pero sí estaban muy cerca de Lucifer, porque lo podían ver, podían hablar directamente con él. Así que ahí es donde establecen a ese trono que empieza a revelarse poco a poco, porque no fue al principio de golpe, fue poco a poco que se fue separando la unidad y no podía sostenerse por sí mismo, porque la creación y la unidad en sí misma lo contiene todo, no puede separarte del todo, son simplemente imposibles metafísicos. Entonces ahí es cuando la parte de luz, San Miguel,
el gran general, que este sería Franco. Franco sería San Miguel porque está capitaneando los ejércitos, en este caso del cielo, que es la parte luminosa, la parte leal a Dios, sacan el mal también. Aquí vemos que la oscuridad puede ser insana y la luz también puede ser insana. Los ángeles, por el mero hecho de ser ángeles, no dejan de ser seres creados que también pueden ser imperfectos y pueden cometer errores y mentir. Y en este caso, los ángeles de luz, en este caso el bando nacional, estarían con miedo, estarían celosos y estarían con ganas de expulsar a la parte oscura del cielo. ¿Y qué hicieron? Ganar la guerra. En ambos casos gana la guerra la parte luminosa. En la Guerra Civil Española gana Franco y en la parte celestial ganan los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles cuando ganan a Lucifer? Los expulsan y los tiran a la tierra. ¿Y qué hace Franco cuando gana la Guerra Civil? Expulsa a los republicanos, expulsa a los comunistas de la vida civil. Les quita completamente el poder, gobierna durante 40 años sin presencia de izquierdas. Los expulsa a algunos físicamente de España. Es decir, tienen que ir al exilio, se exilian en América, se exilian en Europa, toda la parte que había perdido la guerra. Igual que en el cielo, la parte oscura se tiene que ir obligatoriamente. Con lo cual vemos que la luz herida son los ángeles que sacan el celo, que sacan de sí mismos el mal, pero lo sacan a causa de que la parte oscura les ha provocado tanto que ellos responden con el ojo por ojo en lugar de hacer lo que dijo Cristo, que era dar la otra mejilla, perdonar y transformar el mal en bien. Y en esa lucha fratricida, cainita, devastadora y horripilante que fue la Guerra Civil Española, nos encontramos que se repitió la guerra angelical. Unos imbuidos por el Espíritu de Dios e imbuidos por la cruzada, y otros imbuidos por el espíritu de rebelión, el espíritu de libertad, el espíritu de revolución, que en el fondo es la parte luciferina. Así que están muy claros los bandos, están muy definidos tanto en luz como en oscuridad, y el caso histórico más claro de lo que es la guerra de polaridades, de que las dos columnas caigan, porque cae completamente el sistema. Cuando una choca contra la otra, se rompen las dos y cae en ruinas todo el edificio. ¿Te das cuenta de lo importante que es no caer en polaridad extrema? Estás completamente perdido. Ya seas la parte de la derecha que quieras, un mundo mucho más ordenado, donde todo funcione, donde estén las calles limpias, donde no haya delincuentes, donde no hayan perversiones, etc. En nombre de esa luz no puedes matar a otros, porque entonces te vuelves oscuro. Igual pasa con la izquierda. En nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, no puedes destruir y matar a los de la derecha, a la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque entonces te desequilibras y lo que conviertes es todo en caos. Y tampoco queremos eso. Entonces, te das cuenta que las dos manifestaciones del orden, en este caso sería izquierda y derecha, deben estar en constante oposición, es decir, una enfrente de otra, y las personas que queremos salir de esta dualidad, que no queremos combatir con esto, que entendemos el todo, no podemos estar identificándonos con uno y con el otro, porque vamos a estar perdiendo nuestra mitad de poder. Lo que tenemos que hacer es estar equilibrados dentro de estas dos columnas, y lo que sí hay que hacer es ascender a Dios, es decir, ir hacia arriba de las dos columnas. Mira al cielo, no mires al suelo, no mires a la izquierda y no mires a la derecha. Mira hacia arriba y asciende desde tu cuerpo. Todo esto lo podemos ver tanto en la política, que es un reflejo del poder, como otra serie de cosas que se manifiestan en el mundo exterior, pero que están reflejando el mundo interior de todos nosotros, ya que la guerra de los ángeles y de los demonios también está en tu cabeza, también está en tu corazón. También tienes una parte angelical y una parte demoníaca, una te está incitando a las tentaciones y la otra te está manteniendo en orden. Pero si solo te vas al orden y si solo te vas a la parte estricta, pues a lo mejor dejas de comer, dejas de tener sexo, dejas de tener prácticamente relaciones, te vas a la montaña, solo quieres estar en pura unidad con Dios. Solo quieres la luz, no quieres estar manifestando nada. Entonces te conviertes en un monje que reza y que no tiene ningún contacto con el mundo, se va a la montaña. Y por la otra parte tenemos a la parte más oscura, la parte más demoníaca, que quiere las fiestas, que quiere las mujeres, que quiere la libertad sin responsabilidad y que quiere crear el caos constante en el mundo, que es tu mundo. Y no puedes irte tampoco a ese,
tienes que estar equilibrado, tienes que saber que hay días en los que puedes hacer ayuno. Yo personalmente hago un ayuno completo de 24 horas al mes. ¿Por qué? Porque hay un día al mes que yo le digo a mi cuerpo, aquí manda el espíritu. Aquí hoy no vas a comer, hoy no vas a beber y hoy no vas a tener relaciones sexuales tampoco. Entonces ese día lo paso completamente a pelo. Hay días que me duele un poco más la cabeza, otros días lo paso mejor, pero yo me lo impongo un día al mes. Lo hago 12 veces al año. Te das cuenta de que yo me voy ese día al orden, me recupero mi energía, le digo a mi cuerpo, aquí mando yo, aquí manda el espíritu, no mandas tú siempre, pero no estoy 30 días al mes sin comer. Hay gente que pasa sin comer y hay gente que está años sin comer. Hay unas personas que se llaman pránicos que su cuerpo empieza a transformarse de unas formas que se queda sin comer durante un montón de tiempo. Yo no sé si será verdad, yo sí que creo que el cuerpo humano es un misterio y que hay momentos y estados del cuerpo humano que se pueden utilizar los órganos energéticamente de otra forma. Y hay un montón de procesos que desconocemos, porque no hemos puesto en práctica cosas tan locas, ¿vale? Pero si nos vamos al otro extremo, yo también me pego fiestas, tengo días donde como lo que quiero, bebo alcohol tranquilamente, con moderación, pero me puedo pasar de la raya y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que darle al cuerpo placer y hay que darle al cuerpo sanación. Hay que mantener un equilibrio sano según tu edad. No es lo mismo tener 20, 30, 40 que 80 años. Así que tampoco te voy a dar una norma de lo que tienes que hacer, porque según tu edad y tu composición vas a necesitar una cosa u otra. Pero bueno, tú ya me entiendes, mantén el equilibrio, no te polarices y empiezas a sanar las heridas de la guerra civil. Que no haya una guerra civil en tu interior. A esto me voy yo. No quiero que te quedes con la parte política de todo lo que he hablado. Quédate con la parte esencial, la que te interesa a ti como persona. Tu luz y tu oscuridad tienen que estar en equilibrio. Una no puede matar a la otra porque entonces se queda herida, le falta a la otra parte. Entendemos que somos seres duales, acéptalo, abraza tu sombra, empieza a aprender que la sombra no la puedes eliminar como humano de tu vida, porque los humanos somos parte luminosa y parte caída, con lo cual lo que tenemos que hacer es comprenderla, entenderla, aceptarla, pero no dejar que te domine esa oscuridad. Si tú no dejas que te domine, que te arrastre a la locura esa oscuridad, ya has vencido, no necesitas ir a machacarla. No seas vengativo contigo mismo. Perdónala, déjala existir. Sabes que va a estar ahí siempre. Esas ganas de tirarlo todo por la borda, esas ganas de destruir, esas violencias, las vas a tener siempre, pero con que no te dominen y no les des lugar en tu vida, ya está. Pero nunca le permitas que te tome el poder. Bueno, con esto te mando un gran abrazo, espero que te haya gustado este vídeo y déjame en comentarios si quieres que haga algún otro episodio de la historia en la que quieras que yo exprese la metafísica que existe por detrás y en las creencias de las personas que participaron en esos conflictos.